Acá lo que tenemos que ver es cuál es el balance que en realidad tiene el Ministerio Público respecto a la aplicación del Decreto Supremo 00, del Decreto de Urgencia 003. Si realmente el Ministerio Público ha pedido medidas cautelares, si ha aplicado el 003, o es que el juez, bueno, han pedido medidas cautelares que establecidas en el Código Procesal Penal, o es que los jueces de repente se han remitido al 0003. Ahora, cuando se dio este dispositivo, esta empresa Odebrecht y las consorciadas no estaban investigadas todavía. Se presumía que estaban en una averiguación, qué sé yo, pero ni siquiera habían investigaciones formalizadas. Tengo entendido, o en todo caso espero que el representante del Ministerio Público me lo aclare, que la formalización de las investigaciones ha venido mucho después del decreto de urgencia. Y todos sabemos que cuando se formaliza la investigación es cuando tanto el procurador, si es actor civil o no, o el Ministerio Público en su caso, pueden pedir las medidas cautelares, ¿no? Y si lo han pedido o no lo han pedido, es lo que quisiéramos saber y cuál ha sido el resultado. Eso por un lado. Quisiera que me precise aparte, porque no le respondí adecuadamente al congresista Miguel Torres, y me reservo a hacer otra intervención después del congresista Pacori. Muchas gracias. Gracias, congresista. El doctor Vela desea intervenir en ese momento. Sí, solamente para enfatizar mi respuesta, ¿no? Efectivamente, el Ministerio Público, cuando activa algún mecanismo de aseguramiento procesal, tiene que necesariamente estar vinculado a lo que es su legitimidad para obrar, es decir, la capacidad de poder presentar ante un juez cualquier pedido de esta naturaleza, porque hay que reiterar que el Ministerio Público automáticamente no puede tomar una medida de aseguramiento, sino en determinados supuestos específicos que luego pueden ser convalidables a partir de los mecanismos de incautación, que es la única excepción. Sin embargo, el Ministerio Público siempre que ha activado algún mecanismo de aseguramiento, como resulta ser, por ejemplo, el caso de una prisión preventiva, y muy respetuosamente le informo eso, señor congresista, cuando se activaron los primeros pedidos de prisión preventiva de los señores Cuba, Luyo y el tercero no lo recuerdo, perdonen ustedes la fragilidad de mi memoria, pero yo no soy el coordinador del sistema anticorrupción, sino del sistema más bien de lavado de activos y pérdida de dominio. Por tanto, no tengo una información precisa, pero esa es información de público conocimiento. Cuando se activa un pedido de prisión preventiva, necesariamente se tiene que formalizar la investigación preparatoria, porque es consustancial al pedido de una medida de aseguramiento de esa alta gravosidad como es una prisión preventiva. De tal manera que formalización de investigación preparatoria necesariamente tenía que haber, en ese caso por lo menos en particular, y en otros tantos que ya venían desde algún tiempo atrás. Por tanto, el rol de las procuradurías públicas es protagónico en ese aspecto. Al Ministerio Público se le tiene que exigir en base a sus estrategias. Las estrategias pueden ser opinables o no. Responden exclusivamente al principio de autonomía y de legalidad al que los fiscales estamos sometidos. De tal manera que cada fiscal desarrolle una estrategia propia en su investigación en la que hay muchos aspectos que pueden ser objeto de opinión, de la misma manera que también estamos sometidos y no exentos de control. Todos los fiscales estamos sometidos a las reglas de control y a la ley, en este caso específico la ley de carrera fiscal que ha sido promulgada por parte del Parlamento. Entonces, en ese sentido, claramente lo que debo decir es que el Ministerio Público se rige estrictamente en base a sus competencias funcionales y más allá de lo opinable que pueda ser una estrategia y una decisión, eso pues evidentemente rendirá cuentas cada fiscal en base a justamente sus planificaciones y su autonomía al respecto. Gracias, doctor Vela. Según nuestro rol de participantes del congresista Pacori, tiene sobre la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, hemos escuchado la participación de los representantes del Ministerio Público y habría que resaltar algunos temas, también quisiéramos que nos esclarezcan algunos, los cuales vamos a vertirlos a manera de interrogación. Bueno, se ha manifestado y se ha visto de que la apreciación que se tiene desde el Ministerio Público respecto
a los aspectos procedimentales sobre el tema de colaboración eficaz, donde pues se considera como colaboradores eficaces a las personas jurídicas y su impacto de manera positiva dentro de la ley, del proyecto de ley 2408 sería importantísimo. Pero también para nosotros creemos que hubiese sido muy importante durante su exposición que el Ministerio Público nos pudiera decir de manera clara cuál es su opinión respecto a la cuarta disposición complementaria, que si ésta podría o no restringir los procedimientos de colaboración eficaz, o de no poder restringir los procedimientos, podría generar un conflicto con los procedimientos actualmente establecidos en el procedimiento de colaboración eficaz. Ese tema, por ejemplo, nos gustaría que podía esclarecernos los representantes del Ministerio Público. Otro tema que para nosotros es claro que nos podrían determinar es que si se puede eximir al colaborador eficaz de toda pena, a pesar de la magnitud de responsabilidad que pudiera tener este colaborador eficaz. Ya en colindancia a la anterior participación del colega congresista Miguel Torres, pues si creemos la opinión que podía tener el Ministerio Público y podía ser considerado como un aspecto favorable dentro de este proyecto de ley 2408, si desde el Ministerio Público se tiene cuantificado, por ejemplo, a la fecha, ¿cuántas colaboraciones eficaces se tiene vinculados a los casos de corrupción en el caso donde esté involucrado la empresa Odebrecht? Estos aspectos creemos que sería importante que pueda ventilarse en la opinión que está advirtiendo los representantes del Ministerio Público. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. En realidad, yo estoy viendo de que el representante del Ministerio Público ha venido a esta sesión a hacer una intervención un poco doctrinaria, didáctica respecto a la función del Ministerio Público, pero creo que lo que nosotros necesitamos en esta comisión, señor presidente, con todo el respeto al señor fiscal, a los miembros de la mesa, necesitamos aportes para mejorar este proyecto, ¿no? Es lo que queremos. Si ellos han analizado o no este proyecto y cuál es el aporte que ellos pueden hacer para cumplir sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este decreto, de este proyecto de ley? Primero, asegurar el pago de la reparación civil, ¿no? Y para esto tenemos que conocer cuál ha sido el resultado del 003 y cómo podemos ajustar mejor esta norma. Y el otro objetivo es cómo garantizar la cadena de pagos, que es lo que siempre estamos hablando casi todos los que estamos interviniendo. Y para esto hay que ver cómo se maneja adecuadamente la empresa para que se pueda cumplir. Estamos viendo que son más de 160 proveedores que prácticamente están quebrados, ¿no? Existen muchos trabajadores que han perdido su trabajo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa como Parlamento. A veces, no sé, creo que va a ser insuficiente realmente esta sesión, señor presidente, y creo que por escrito tendría que solicitarse al Ministerio Público para que nos alcancen a ver cuáles son sus propuestas para mejorar este proyecto. Yo ya di mi punto de vista anteriormente, pero por intermedio suyo, señor presidente, me gustaría que no solo al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial, a la Procuraduría, se les pida por escrito, como digo, aportes para mejorar. Porque de lo contrario van a venir acá a la sesión, van a hablar las competencias, las funciones, si se pidió o no se pidió, pero queremos aportes concretos para mejorar este proyecto. Muchas gracias. Simplemente le recuerdo con esta Mantilla que habrá actas de todo lo que aquí se ha dicho, entonces solicitando las actas se podrá tener por escrito los aportes importantes que nos han hecho ya el Contralor y el doctor Vela. Hay una larga lista de oradores, señores congresistas. Les ruego, por favor, ser los más concretos para poder. Entonces, estamos recién en el segundo de 7 invitados. Les ruego a contribuir para que esta sesión sea todo lo productiva que puede ser en los tiempos establecidos. Tiene la palabra el congresista Alcalá. Sí, señor presidente. Vamos a ir directamente a la pregunta con la finalidad de poder ganar tiempo, ¿no? Me gustaría que el Ministerio Público,
a través de su representante, nos diga cuáles han sido las principales fallas del decreto de urgencia 003 que obstaculizan al Ministerio Público a avanzar con las investigaciones. La primera pregunta, a través de la presidencia. La segunda pregunta, ¿qué opina sobre la flexibilización del proceso de colaboración eficaz propuesto en la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, a tal punto que el fiscal podría hasta exonerar la aplicación de esta ley al investigado de llegar a celebrar un acuerdo de colaboración eficaz? La tercera pregunta, a través de la presidencia, ¿considera usted necesario la aprobación de una ley de carácter especial para continuar llevando a cabo las investigaciones sujeta al acogimiento del proceso de colaboración eficaz por parte de los investigados? ¿Sería suficiente la aplicación de las reglas del Código Procesal Penal para alcanzar los mismos objetivos, y como son el pago de la reparación civil, el cumplimiento de la cadena de pagos y la sanción de los corruptos? Son todas las preguntas, señor presidente. Muchas gracias, congresista Alcalá. Tiene la palabra la congresista Letona. Gracias, presidente. Disculpas al congresista Torres. Presidente, es obvio, y creo que cada vez queda más claro, que ha habido pues en esta situación del lavallato y el tema de las investigaciones, como la etapa del propio proceso penal o de la colaboración eficaz y la actuación del Ministerio Público y de la Procuraduría, una experiencia nueva y por ende evidentes errores. Yo escuchaba al doctor Vela decirnos el día de hoy que si bien se ha previsto en el marco legal la participación de la Procuraduría, ello concurre al final de la etapa previa al juzgamiento. Entonces, yo sí quisiera dejar constancia, presidente, que ese es uno de los temas que tenemos que analizar y analizarlos viendo qué ha funcionado en otros países de la región que sufrieron situaciones similares. No se trata de que aquí inventemos la pólvora, sino ver los resultados que han habido en otros países respecto a la lucha contra la corrupción y cómo hacemos, que también lo ha dicho el doctor Vela el día de hoy, que las personas jurídicas sigan operando, pero que haya por parte de también la persona jurídica un resarcimiento económico. Además, ¿cómo hacemos para que haya esta coordinación de esfuerzos entre la Procuraduría, el Ministerio Público y el Poder Judicial? Le preguntábamos al doctor Duberlí Rodríguez si es que existía esta coordinación. Y es una coordinación que hoy el doctor Vela dice, bueno, coadyuvamos, bueno, hay ahí un esfuerzo, pero al parecer no hay una instancia de coordinación que permita que se corrija el marco legal. Y la invitación, haciendo referencia a lo que decía el congresista Mantilla hoy, es no solamente, y creo que es algo que nos ha quedado a todos claros, que el 003 ha sido una norma muy deficiente, una norma nefasta, en palabras de la congresista Alcorta, y que nos debe llevar a la reflexión de qué cosas podemos hacer para mejorarla. Y en ese sentido creo que lo primero que salta es qué hacemos para que la Procuraduría, desde el inicio o en su defecto, darle las atribuciones a la Fiscalía para que en estos procesos, que son para nosotros, para el ordenamiento jurídico nuevo, puedan trabar medidas cautelares desde el inicio. Si bien están estas medidas de aseguramiento como las que emprende la SBS, pero creo que ese es un tema que debemos revisar y en el cual necesitamos el feedback de la Fiscalía, porque ustedes van a ser quienes ejecuten la norma. El segundo tema, presidente, es el primero, ver quién va a ser el órgano competente para presentar las medidas cautelares. Entendemos que el juez las autorizará, pero la solicitud, creo yo, y tampoco soy especialista en el tema, simple lógica, que debiera ser el Ministerio Público en coordinación, con opinión o no sé qué mecanismo de la Procuraduría. Porque nuevamente la Procuraduría
y en un tema tan sencillo como debió ser la fórmula de determinación de la reparación civil, aún no logra ponerse de acuerdo con sus jefes del Poder Ejecutivo. Entonces, yo creo que, dada la autonomía que tiene el Ministerio Público y la independencia que debería garantizarnos, es que debería ser el órgano llamado a solicitar las medidas cautelares. Y finalmente, presidente, en este proyecto de ley, me gustaría conocer la opinión del doctor Vela. En este proyecto de ley se habla del proceso de colaboración eficaz y se señala expresamente que en forma discrecional será el Ministerio Público el que determine la inaplicación de la ley. O sea, el Ministerio Público dirá cuáles son las consecuencias que se le aplican al colaborador eficaz. Pero no hay un derrotero de cómo va a realizarse esta exoneración de responsabilidad de acuerdo a la ley. Me gustaría saber si ellos tienen una propuesta, si han establecido rangos, si han hecho la diferenciación entre la exoneración de la responsabilidad penal en el caso de personas jurídicas, dado el marco jurídico, o en el caso de personas naturales, de acuerdo al rango de colaboración o incluso de acuerdo a la responsabilidad que tuvieron en la comisión de los delitos involucrados, porque no es lo mismo un colaborador eficaz que era, por ejemplo, el de la División de Operaciones Especiales, el que ejecutaba los pagos, que aquel que corrompía a los funcionarios. Creo que son niveles de responsabilidad penal, ambos delictivos, pero sí me gustaría saber si hay por parte del Ministerio Público un análisis respecto de cómo se va a aplicar esa discrecionalidad. Gracias, presidente. A usted, congresista Letona, tiene la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Le doy la bienvenida a nuestros invitados y al doctor Vela Barba, que viene en representación del fiscal de la Nación. Tres conjuntos de preguntas. La primera, en relación con, usted ha señalado que lo establecido en el proyecto de ley no enerva lo que esté establecido en la legislación procesal penal en términos de medidas a las cuales pueden acudir en el marco de la investigación el fiscal o el procurador. Medidas cautelares a las que podrían, no sé si puede ser más explícito en esto, porque hasta donde tengo entendido el proyecto tiene como propósito tratar de acotar esas medidas cautelares lo más posible a efectos de hacer predecible para las empresas y para las entidades financieras que les van a prestar hasta dónde pueden llegar esas medidas cautelares, especialmente los embargos, entiendo. Entonces, si el proyecto de ley no logra precisar el alcance, entiendo que lo que persigue el proyecto de ley es que esas medidas recaigan sobre los recursos aportados al fideicomiso. Por eso la pregunta. En segundo lugar, en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Usted ha dicho que esta no existe y en la medida que no existe habría una cierta incertidumbre sobre si cabe la posibilidad de que las personas jurídicas sin tener responsabilidad penal puedan acogerse a la colaboración eficaz. Entonces, si esto es así, ¿cuál es la salida? Porque ciertamente es un aporte de este texto incorporar la colaboración eficaz de las personas jurídicas como un estímulo a que éstas brinden toda la información que puedan brindar a efecto de establecer la verdad y hacer justicia. ¿Qué cosa dice al respecto la legislación comparada? ¿Cuál debería ser la salida, digamos, a este problema? Y en tercer lugar, el proyecto distingue entre las personas jurídicas que reconocen responsabilidad o que han sido condenadas. Básicamente estamos hablando en este momento de Odebrecht. En segundo lugar, se refiere a las consorciadas con Odebrecht o con quienes reconocieran o fueran eventualmente condenadas
por delitos de corrupción. Y en tercer lugar hace referencia a otras empresas, y estamos hablando principalmente de un fenómeno nuevo que es las empresas vinculadas al Club de la Construcción, entiendo. Y otorga un tratamiento diferenciado a cada una de estas categorías. Entonces, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con este tratamiento diferenciado? En primer lugar, ¿hay desde el punto de vista procesal alguna diferencia entre la situación de las consorciadas como Odebrecht, hoy día investigadas, en el caso de la IRSA Sur, con las empresas del Club de la Construcción? ¿Hay procesalmente alguna diferencia que justifique y fundamente el tratamiento diferenciado que le otorga el proyecto de ley? Porque el proyecto de ley dice que las primeras están obligadas a aportar al fideicomiso. Las segundas lo harán voluntariamente si lo quieren hacer. No están obligadas a hacer un aporte al fideicomiso. Entonces esa distinción tiene fundamento, digamos, procesal, y si no, sería bueno determinar cuál es, digamos, el fundamento de esa distinción. Pero usted también refiere a otro problema, que es la presunción de inocencia, que es un asunto que hemos discutido largamente en el Congreso cuando se presentó el proyecto de la congresista Beteta. Y ahora no está siendo discutido porque, digamos, por los avances de las investigaciones, es obvio que hay algún tipo de responsabilidad, a pesar de que esta no ha sido establecida todavía por el Poder Judicial. Pero me da la impresión que por razones políticas sería muy difícil no considerar a estas empresas consorciadas por como digo, el avance de las investigaciones como aportantes obligatorias a este fideicomiso. Sin embargo, se distingue entre ellas y las del Club de la Construcción, aunque ambas están en fase de investigación ya preliminar, en la medida en que ambas han tenido, digamos, prisiones preventivas. Entonces, esas son las preguntas que tendría para usted. Muchas gracias. A usted las gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Saludarlo también a usted. Y algunos comentarios. Yo sostengo lo que expresé hace un rato sobre la impericia y la soberbia, que es una mala compañía, pero no me cabe la menor duda que el Ejecutivo no actuó con claridad, ni con transparencia, ni con la intención clara de combatir la corrupción. No había la actitud, la convicción, el alma, el rojo y blanco para hacerlo. Si las medidas cautelares, como usted ha hecho, doctor Vela, buscan el aseguramiento de la reparación civil y la Fiscalía no lo puede hacer y las Procuradoras sí, ¿cuál fue el objetivo y el motivo para que el gobierno, a través de la ministra Pérez Tello, aprobado por el Consejo de Ministros, porque nada puede salir sin Consejo de Ministros, las hayan votado? Lo que confirma todo el tiempo que se quiso obstruir la situación de una investigación de una corrupción enorme. Pero además, yo voy a la Comisión Lavajato y el señor Mauricio Cruz, representante de Odebrecht, asumió, dijo, sí, confirmó, le pregunté yo, y a su turno se dio el señor García Belaunde, que ellos habían podido sacar su maquinaria por Cusco y Madre de Dios mientras estaba haciendo el 003 que demoró. Eso nos lleva pues a tener mucho más sospechas y dudas sobre los controles institucionales del país, llámese Contraloría, Fiscalía, el Congreso mismo, todo hay en todas partes. En esa misma reunión, el Lavajato se le preguntó al señor Zavala y a la señora Pérez Tello sobre si Olmos había sido vendida. Uno dijo sí, otro dijo no, al unísono, al mismo tiempo. Yo les dije, pónganse de acuerdo, porque eso es un tema de investigación bien grande, el tema de Olmos, donde está involucrado el presidente. La colaboración eficaz es que usted dice que sí funciona, lo he dicho hace un rato, con los propios mecanismos de ustedes, y obviamente eso puede llevarse a una acción reservada. Sin embargo, la sentencia siempre es pública. ¿Cuál es la sanción reservada si hasta el día de hoy, dentro de un convenio cerrado, secreto, que no lo conoce ni Cristo, el papel sagrado del contrato, el tratado hecho con el señor Hamilton Castro y los Odebrecht que nadie conoce, hoy día tenemos, por ejemplo, el caso del señor Toledo, que hasta el día de hoy no podemos hacer absolutamente nada, ha sido 2 veces rechazado la situación en Estados Unidos. Pero además, el señor Hamilton Castro, en una entrevista con el señor Pablo Sánchez, en un colectivo de periodistas, un domingo en la noche, en una entrevista,
le dijo al fiscal Sánchez, de entre los periodistas, que él se comprometía a entregarle a fin de año el file completo de la extradición del señor Toledo hasta el día de hoy. Y el pleito entre la Fiscalía y el Poder Judicial, señor Duvalí, es de nunca acabar, como el nuestro, como el Tribunal Constitucional igualito. Pero, ¿cuál es la función de la Fiscalía hasta ahora? Porque si lo hacen con comisión reservada, hasta ahora no tenemos ningún resultado. No tenemos resultados. Más allá de que sea secreto reservado, no hay resultados. En el Perú no tenemos resultados de nada. Ese es el drama. En el caso Toledo ya la situación es vergonzosa. Es obvio que la información del Poder Judicial es pública. La pregunta, y sobre todo si esto deba llevarse a que si la Procuraduría es la única que puede poner medidas cautelares para las reparaciones y ustedes no lo pueden hacer, la pregunta es ¿de dónde salió la propuesta del señor Hamilton Castro de poner 30 millones de soles a las brasileras como una primera parte de la garantía de reivindicación del país, del Estado? ¿De dónde salió ese monto? Porque la señora Perestello y el señor ministro Zavala en ese momento, yo solo pregunté, no pudieron responder. Si la Fiscalía no puede hacerlo, ¿de dónde sacaron el monto? ¿De dónde apareció 30 millones? Le preguntaron al Ejecutivo, al Ministro, al Premier, a las Procuradoras. ¿A quién le preguntaron de dónde salieron los 30 millones? ¿De dónde salieron? Y por otro lado, hay un fiscal que ha pedido 3.600 millones, se fue al otro extremo, después que ha dicho que fue el señor Pérez, parece que no, Ramírez, que le han ofrecido 60 y está esperando que lo ofrezca más. ¿Está esperando el señor Ramírez que lo ofrezca? Yo, fiscal de la Nación, Estado peruano, yo le digo a los culpables, ustedes están conmigo, yo les pongo las condiciones para que tengan que trabajar conmigo. Les embargo los allano, embargo todas las cuentas, todas las comunicaciones, lo que dije hace un rato. Pongo las condiciones yo y la reparación. Y ahí voy a pensar si los voy a recibir para conversar conmigo. Así de claro. Porque nadie actuó y la Fiscalía tiene gran responsabilidad en esto desde el principio. Porque si cada uno hubiera actuado, no estaríamos acá sentados. Explíqueme, por favor, con todo aprecio y respeto, de dónde salió el tema de los 30 millones, señor Hamilton Castro. ¿Cómo hacemos para que las medidas cautelares que ustedes no pueden poner, y si las procuradoras ya no están, porque les quitaron ese derecho, las votaron por televisión, por Twitter las votaron, ¿quién pone la reparación civil? ¿Cómo hacemos para coincidir que no son los 60 millones que han puesto Odebrecht, pero tampoco son los 1.300 que ha puesto el señor Ramírez? Entonces es un poco un grupo, una situación completa. ¿Qué hacemos? Porque el problema que nos trae acá a todos es que ese 003 fue nefasto. Permitió hacer lo que le dio la gana a las empresas brasileñas y consorciadas. Lo que les dio la gana. No tuvimos dignidad para enfrentarlo. Más allá de la impericia de la que hemos hablado y la soberbia. Pero estamos en un problema real. Que tenemos un montón de pequeños empresarios, medianos empresas, trabajadores. Todo el país está involucrado en este tema. Y estamos paralizados. Y lo más grave es que todo sigue paralizado porque hay obras que se han quedado a la mitad. Y lo que tenemos que es reparar. Y todos tenemos que contribuir sin soberbia de ninguna de las partes, ni de ustedes, ni la nuestra como Congreso, ni del Poder Judicial. Pero tenemos que coincidir y buscar alguna forma de alternativa para salir de esta situación que nos tiene paralizados a todos. Es inaceptable. Y creo que acá tenemos que apuntar todos con nuestra discrepancia a un solo objetivo. Todos. Porque Capeco también tiene sus responsabilidades en ese bendito club vergonzoso de la construcción. Una vergüenza también. Y lo que no tenemos por qué pagar, porque acá todos, no sé si la superintendencia también tenía que haber chequeado, la SUNAT, todos tenemos que, porque acá también han habido lobbies, acá ha habido de todo. Pero, señor presidente, tenemos que coincidir, más allá de su risa y su sonrisa, que espero me acompañe en la coincidencia, y en el visto bueno, tenemos que resolver un problema. De todas maneras se acomodó el lugar. Pero sí quiero que me aclare el señor Vela, a través suyo, presidente, definitivamente, cómo solucionamos el tema. Porque si ellos no pueden poner la medida cautelar, las procuradoras y ya no están, las han votado, y el 003 es lo que nos ha atrapado acá, porque hasta ahora, pese a que se ha producido la prórroga, no soluciona absolutamente nada y estamos en cero. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, congresista, y dentro de las muchas críticas que nos podemos hacer, por lo menos no critiquemos la sonrisa. Tiene la palabra el congresista Vergara. Gracias, presidente. Y quiero saludar al fiscal Vela y a su equipo. Fiscal, quería hacerle una pregunta. ¿Cuál es el grado de colaboración que tienen con el Ministerio Público, con la Procuraduría y con el Poder Judicial? Porque recuerdo bien que usted tenía pues un enfrentamiento con el juez Concha referido al tema Ecoteva.
Entonces lo que me preocupa es, oye, ¿vamos a tener lo mismo con respecto a las reparaciones civiles? ¿Cuál es el grado de coordinación que tienen? Porque por un lado la Procuraduría sale con una reparación civil, por otro lado teníamos información que se había hecho un acuerdo preliminar con Odebrecht de los 30 millones, me parece, de un fiscal. ¿Hay un grado de colaboración entre estos organismos? Porque pues esto es muy grande para una sola institución y además compete a varias instituciones, por un lado. Lo otro que me preocupa es con respecto a la colaboración eficaz. Debemos entender que la reparación civil tiene dos ingredientes. Uno es cómo podemos recuperar las sobrevaloraciones. Si una obra costaba, por decir, $1 millón y con una utilidad lícita, ¿y cómo es así que se firmó por 10 millones? Los 9 millones no tiene que tener, eso nos tiene que devolver. Eso no tiene ámbito de negociación. Lo que sí tiene negociación es el lucro cesante, ¿no? Lo que dejamos de recibir por esos 9 millones. ¿Cómo nos robaron el país? Entonces, ahí va mi pregunta. El proyecto de ley, este nuevo proyecto de ley que se instituye el decreto de urgencia 003, le está dando mecanismos al Ministerio Público para que puedan actuar y que, o se necesita hacer un desarrollo más extenso con respecto a la colaboración eficaz. No queremos nuevos secretebas, fiscal. Y por otro lado, si es que ustedes avalan este proyecto de ley, el 2408, que como hemos dicho, o como he escuchado en el decreto de urgencia 003, pues no solamente no se ha reparado, no se ha podido captar los recursos, sino se ha roto la cadena de pagos. Solo tenemos 25 millones, creo. Entonces, ¿este proyecto de ley le sirve al Ministerio Público? ¿Le está dando mecanismos al Ministerio Público para recuperar el dinero de las sobrevaloraciones? Gracias, presidente. Gracias, congresista.